Nuestra hada chamánica se encontraba en el velorio de la abuelita, con la intención de acompañar a Yeon en su dolor, pero también de protegerlo de los espíritus errantes que merodeaban el lugar. Yeon, visiblemente afectado, buscaba un momento para hablar con ella, pero antes de poder acercarse, un miembro del personal del local interrumpió con una inesperada advertencia. «Oh joven, el almuerzo mínimo es para 30 personas», le informó con tono formal. Confundido, Yeon revisó su celular. Solo había logrado reunir a 19 personas para el velorio. El número no alcanzaba. Mientras tanto, nuestra hada, ajena a las convenciones humanas sobre funerales, se encontraba abrumada. Nunca había asistido a un velorio. Con la incertidumbre marcándole el paso, intentó llamar a su tía en busca de orientación, pero la llamada fue rechazada. Sin otra opción, decidió escribirle a Hyo, pidiéndole que acudiera a acompañar a Yeon. Por otro lado, su tía se encontraba en un lugar completamente distinto. Un sitio cubierto por una energía espesa y misteriosa, donde el aire parecía contener secretos. Un lugar del que se rumoreaba que muchas personas habían desaparecido sin dejar rastro. Después de un tiempo, la familia de Yeon finalmente hizo su aparición. La hija de la abuelita lloraba su partida, aunque más que tristeza, en sus palabras pesaba el reproche. Lamentaba no solo la muerte de su madre, sino también que hubiera gastado toda su fortuna antes de partir. Pronto, las tensiones estallaron. Las voces comenzaron a alzarse, y los reproches se dirigieron todos hacia Yeon. Lo acusaban de haber sido el causante de la ruina económica de la abuelita, como si su dolor no fuera suficiente. En medio de los gritos, el hijo mayor de la abuelita, cegado por la ira, se abalanzó con intención de golpear a Yeon. Fue entonces cuando nuestra hada chamánica se interpuso con firmeza entre ambos, alzando una barrera invisible con su presencia. Pero su intervención no logró calmar la rabia del hombre. El ambiente se tensó aún más, hasta que, de pronto, la voz de Hyo irrumpió en la sala con fuerza. «Déjalos en paz». Su presencia marcó un antes y un después en la escena, como si el aire mismo se hubiese detenido por un instante. La batalla de la tía de nuestra hada chamánica había comenzado. Entre cánticos y danzas rituales, intentaban contener a los espíritus. Pero todo cambió cuando una vasija se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, los espíritus fueron liberados, era una maldición. En el velorio, la calma había regresado. Seon continuaba atenta, vigilando a los espíritus que aún rondaban discretamente el lugar. Yeon, más sereno, le agradeció a Hyo por su intervención. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», él le preguntó. «Seon trabaja cerca», respondió Hyo. «Ella me avisó». De pronto, el tío de Yeon se acercó con expresión seria. «Tus padres están por llegar», le informó. Ante eso, Yeon dijo que se marcharía enseguida. El tío le agradeció. Hyo se acercó a nuestra hada chamánica y, con voz suave pero firme, le dijo: «Y no podrás detenerlo». Ella bajó la mirada, atrapada en sus pensamientos. ¿Y si no hubiera estado vestida como chamana? Quizás las cosas habrían sido diferentes, tal vez no la habrían rechazado tan duramente. Hyo la observó por un instante y le respondió, como si pudiera leer su mente. Quizá igual habrían actuado de la misma forma. Por otro lado, la tía de Seon no logró romper la maldición. Con el rostro serio, confesó: «Y esta maldición es tan poderosa, que hasta los espíritus mueren aquí». La clienta, molesta, no le creyó. «Esos son solo excusas. Ustedes no son más que charlatanes», espetó, antes de devolverle el dinero con desdén. Sin embargo, antes de retirarse, la tía de Seon encontró algo entre los restos del lugar, un pendiente antiguo. Tal vez pertenecía a quien lanzó la maldición, o a alguien que intentó detenerla. Mientras tanto, Hyo fue tras Yeon. «No es necesario que me sigas, puedes irte», le dijo él, sin detenerse. Hyo asintió en silencio y estuvo a punto de marcharse, cuando el celular de Yeon vibró. Había recibido un mensaje, uno perturbador. Lo felicitaban por la muerte de su abuelita. Hyo lo miró con preocupación. «¿Estás bien?». Yeon no respondió. Siguió caminando, en silencio. Pensativo, con el corazón apretado, comprendía que la única persona que siempre estuvo a su lado, ya no estaba. Y ahora, la tristeza y el peso de todo lo vivido, recaía en el recuerdo de su abuelita. En el templo, la tía de nuestra hada chamánica investigaba con determinación. Quería descubrir quién había sido la persona que se ofreció como sacrificio para un espíritu maligno. Entre pergaminos y objetos antiguos, buscaban algún escrito que pudiera darles una pista para combatir aquella oscuridad. En ese momento, Seon irrumpió en la sala.
Tía, ¿por qué me cortaste la llamada? De verdad necesitaba tu ayuda, reclamó con frustración. Su tía suspiró, cansada. Yo también necesitaba ayuda, respondió, sin mirarla. La abuelita, que había estado escuchando en silencio, intervino con dulzura. ¿Y tú, Seón? ¿Qué clase de crisis estás atravesando? Nuestra hada chamánica bajó la mirada, con el corazón encogido, y confesó. Di sobre mi primer amor, y los 21 días que le quedan. La abuelita sintió con comprensión, fue hasta un estante y le entregó un libro antiguo. Tal vez esto te ayude. Al abrirlo, Seón se dio cuenta de que no era un libro común. Estaba lleno de símbolos extraños y escrituras antiguas. Le tomó más de media hora descifrar apenas 4 caracteres. Pero sabía que esas palabras podrían ser la clave para enfrentar el mal que se avecinaba. En la escuela, Hyo se acercó con curiosidad. ¿Qué estás estudiando?, preguntó al ver a Seón concentrada. Al mirar más de cerca, se sorprendió al ver la extraña reliquia que ella intentaba descifrar. ¿Qué es eso? Es un libro chamánico, respondió Seón sin levantar la vista. Sirve para combatir espíritus poderosos. Con esto, podré ayudar a Yeon. Pero aún no logro entenderlo del todo. Luego, dijo. Hoy no vino Yeon. Hyo desvió la mirada y respondió. Lo mejor es que estés solo. Cuando de pronto Hyo es capturado por el entrenador. La hada chamánica fue a visitar a Yeon a su casa. Él, aunque con cierta incomodidad, le permitió entrar cuando ella mencionó que en su última visita había olvidado un objeto de mujer. Sin embargo, apenas Yeon intentó deshacerse de ella, Seón se detuvo en seco, había visto algo. Un espíritu. Uno que solo aparece cuando a alguien le nace la idea de la muerte. Con los ojos llenos de lágrimas, Seón le dijo con suavidad pero firmeza. Deberías eliminar esos pensamientos. Son peligrosos. Seguro que tu abuelita se pondría muy triste. Y sin esperar respuesta, Seón salió de la casa, dejando a Yeon solo. Después de reflexionar, Yeon salió de casa con la esperanza de alcanzar a Seón. Pero al abrir la puerta, se encontró con Hyo. Confundido, preguntó. ¿Seón estuvo aquí? Yeon evitó responder directamente. ¿Y tú qué haces en mi puerta? Entonces Hyo sacó una llave de su bolsillo. ¿Qué es la llave de la sala de tiro con arco? El entrenador me pidió que te la entregara. Yeon tomó la llave. Mientras tanto, la tía de nuestra hada chamánica seguía investigando a quien pertenecía aquel misterioso pendiente, hasta dar con un nombre, Yeonfa. Pero nadie quería darle su número. Al parecer, Yeonfa no era una persona común, era una influencer chamánica, bastante popular. De pronto, la propia Yeonfa apareció en el lugar, aunque se había estado ocultando de la tía. Una de las empleadas, al verla, no pudo evitar decirle. ¿Por qué no se enfrenta a ella de una vez? Yeonfa, con una sonrisa juguetona, respondió. Todavía no estoy lo suficientemente linda para eso. La hada chamánica llegó apresurada al templo, buscando a su tía con desesperación. No tenemos tiempo, dijo agitada. Necesito que me ayudes a entender el libro. El espíritu suicida se ha pegado a Yeon. Su tía, al escucharla, se puso seria de inmediato. Entonces solo le quedan 2 días, advirtió. Ese tipo de espíritu es rápido y silencioso. Casi nadie lo nota, hasta que es demasiado tarde. La tía explicó que la única forma de salvarlo es que Yeon encuentre un motivo para vivir. Ese será tu objetivo, le dijo. Ayúdalo a desear quedarse. Mientras Yeon se encontraba en casa, recibió la inesperada visita de su tío. Vine por algo importante, le dijo. Necesitamos una fotografía de tu abuelita para colocar junto a la urna. Nadie en la familia tiene una. Yeon asintió en silencio y comenzó a buscar entre los cajones y álbumes antiguos. A medida que pasaba las páginas, los recuerdos lo envolvían. La nostalgia lo apretaba fuerte, y el espíritu suicida, en silencio, lo acompañaba. La hada chamánica finalmente encontró una posible solución. Su tía le había explicado la existencia de los amuletos, simples papeles, sí, pero con algo especial. Lo que los diferenciaba de cualquier otro papel era que un verdadero amuleto tenía corazón, la determinación de proteger a alguien. Ahora imagina, le dijo su tía, si el amuleto fuera humano. Sería mucho más poderoso. Ese poder puede transferirse, si logras tener contacto físico con la persona. Al escuchar eso, Seón no pudo ocultar su alegría.
Eso significaba que podría tocar a Yeon. Emocionada, empezó a practicar cómo haría ese contacto, un roce sutil, una mano en el hombro, una caída accidental. Así fue como Seon se convirtió en su propio amuleto. Y comenzó su misión, en el bus, en clases, en los pasillos, durante la clase de gimnasia, incluso cuando dejaba caer intencionalmente su bolígrafo. Y, aunque nadie lo notaba, el espíritu empezaba a retroceder. Hyo, algo confundido y molesto, se acercó a Seon. ¿Por qué lo estás acosando así? Él le preguntó con seriedad. Seon, sin perder la compostura, le respondió con total convicción. No lo estoy acosando, me convertí en su amuleto. Y añadió. Para protegerlo, necesito tener contacto físico con él. Es la única forma de mantener alejado al espíritu. Mientras caminaba, Yeon notó que alguien lo seguía a lo lejos. Al darse la vuelta, confirmó lo que sospechaba, era Seon. Sin rodeos, la enfrentó. ¿No que tu casa quedaba en la dirección opuesta? Y sí, pero, quiero acompañarte, respondió ella con una sonrisa tímida. Yeon suspiró. Voy al columbario, a dejar una foto de mi abuelita. Sin decir más, Seon se unió a él. Al llegar frente a la urna, colocaron con cuidado la fotografía. Entonces, Seon rompió el silencio. Tu abuelita era muy competitiva, ¿cierto? Seguro se sentiría más feliz si le llevaras una medalla de oro en vez de un ramo de flores. Las palabras quedaron resonando en Yeon. Más tarde, de regreso al colegio, usó la llave de la sala de tiro con arco y, sin pensarlo 2 veces, empezó a entrenar. Al día siguiente, Seon estaba radiante de felicidad, le había tocado en el mismo grupo que Yeon. Pero su alegría se desvaneció cuando notó algo inquietante. Un alma infantil estaba aferrada a las piernas de una de sus compañeras. Seon se preocupó de inmediato. Esto podría afectar a Yeon, pensó. Recordó las palabras de su tía. Los espíritus de niños son los más difíciles de consolar, y todo empeoraba si el espíritu suicida se acercaba también. Sin perder tiempo, Seon actuó. Mientras permanecía cerca de Yeon para protegerlo, el entrenador se acercó. Me alegra que hayas regresado, dijo con una sonrisa. Pero Yeon negó con firmeza. No he vuelto. El entrenador, visiblemente molesto, lo obligó a quedarse haciendo limpieza. Fue durante esa tarea, en silencio, que algo cambió en Yeon. Poco a poco, algo dentro de él comenzó a ceder. Más tarde, volvió a la cancha. Desde la distancia, Seon lo observaba con atención. Con cada disparo que Yeon lanzaba, el espíritu suicida retrocedía un poco más. Entonces Seon lo entendió, a Yeon le gustaba el tiro con arco. Era eso, lo que mantenía al espíritu alejado. Era su pequeño motivo para seguir adelante. Seon sabía que debía proteger a su compañera del espíritu del niño, así que comenzó a preparar un amuleto de deseos. Planeaba colocarlo discretamente debajo del escritorio que le pertenecía. Pero justo en ese momento, Yeon apareció. ¿Ya practicaste tiro con arco? Él le preguntó Seon, disimulando su sorpresa. Él solo sonrió. Necesito hablar contigo, dijo entonces. Ambos subieron a la azotea. El viento soplaba suave, como si también quisiera escuchar. Últimamente me sigues demasiado, dijo Yeon, serio. ¿Por qué lo haces? Quiero que dejes de seguirme. Seon lo miró con calma y le respondió. ¿Te gusta el tiro con arco, verdad? ¿Qué sientes cuando lo practicas? Se siente bien, cortar el viento con una flecha, confesó Yeon, mirando al cielo. Seon sonrió con ternura y se acercó, acariciándole la cabeza como si fuera un cachorrito. Estoy orgullosa de ti, susurró. Los adultos deberían cuidar a los chicos, pero tú te cuidas solo. Por eso soy amable contigo. ¿Qué es por lástima? Preguntó él, bajando la mirada. Ah, no, respondió ella con firmeza. Es por amistad. Y en ese instante, algo extraordinario ocurrió, el espíritu suicida desapareció. Sin dejar rastro, como si hubiera aceptado que ya no tenía espacio en el corazón de Yeon. Seon, emocionada, levantó la mano. High five. Yeon respondió, pero en el momento del choque de manos, la sujetó. La atmósfera cambió. Ya no era solo gratitud. Algo profundo, distinto, comenzaba a nacer. Así comienza una nueva era para nuestra hada chamánica. En el templo, nuestra hada chamánica no podía ocultar su ilusión por su primer amor. Estaba tan distraída, que apenas lograba atender a sus clientes con la misma dedicación de siempre.
Esa misma desconcentración se reflejaba en los campos de tiro con arco. Allí, las flechas volaban, pero sin rumbo claro, como si los pensamientos estuvieran en otro lugar. Pero mientras tanto, la misteriosa Yeonfa se encontraba en silencio frente a la urna de la abuelita de Yeon. Su expresión era difícil de descifrar, como si supiera más de lo que mostraba. Seon, sintiéndose abrumada por su desconcentración, decidió acompañar a su tía a una antigua casona donde, según decían, habitaba un espíritu poderoso. ¿Por qué vinimos aquí?, preguntó Seon, intrigada. Su tía suspiró y, con una mirada seria, respondió. Vine a hablar conmigo misma. A preguntarme si realmente puedo salvarlos, si puedo remediar todo esto. Y la verdad, estoy nerviosa. Seon la miró con cariño y convicción. Pero tú eres poderosa, tía. Eres la chamana más poderosa que conozco. De pronto, unos intrusos irrumpieron en la casona. El lugar se había hecho viral, y un grupo de youtubers llegó con la intención de grabar contenido. Deberían retirarse, les advirtió la tía chamánica con firmeza. Pero ellos insistieron, rogando incluso que las ayudaran a entrar. Harta de su insistencia, nuestra hada chamánica usó un pequeño truco para espantarlos, al menos por un momento. Sin embargo, neciamente, los youtubers regresaron cuando creyeron que las chamanas ya no estaban. Entraron con sus cámaras, riendo y grabando, hasta que uno de ellos tocó un viejo anillo. En ese instante, todo cambió. El espíritu despertó, y fue tras ellos. Al día siguiente, Seon buscaba un objeto que pudiera tener contacto con Yeon, algo que funcionara como vínculo protector cuando ella, el amuleto humano, no pudiera estar cerca. Tras rebuscar entre sus cosas, encontró un labial. Con algo de vergüenza, se lo entregó a Yeon. Y tómalo, es para que estés protegido cuando no esté contigo, dijo, evitando mirarlo a los ojos. Más tarde, en el bus, Seon no podía ocultar su incomodidad. Se golpeaba suavemente la cabeza contra la ventana, arrepentida y sonrojada por lo que había hecho. Al llegar al colegio, su atención volvió al espíritu del niño que seguía pegado a su compañera. Intentando proteger a Yeon, Seon lo apartó bruscamente, y sin querer, le jaló la corbata. Lo siento. Se apresuró a decir, nerviosa. Pero esta vez, Yeon no se molestó. Ya no le desagradaba su cercanía. Al contrario, algo empezaba a cambiar. Pero Hyo no sabía qué estaba pasando a Yeon. Durante el almuerzo, como era costumbre, Hyo le extendió el asiento a Seon. Pero esta vez, ella decidió sentarse al lado de Yeon. Hyo, algo herido, no tardó en decírselo. Me siento dolido. Esto es lo malo de ser tres. Me siento excluido. Tú siempre te sentabas a mi lado. Seon, un poco apenada, aceptó su comentario. Pero justo en ese momento se acercaron los demás integrantes del grupo, aliviando la tensión. Por otro lado, el chico malo del colegio tenía algo peculiar. Un espíritu con forma de perrito lo seguía a todas partes. Era tan dulce y adorable que Seon no podía dejar de mirarlo con ternura, al espíritu, claro. Sin embargo, Hyo y Yeon malinterpretaron la escena. Desde su punto de vista, parecía que a Seon le gustaba el chico malo. Esto no está bien, murmuró Hyo, cruzado de brazos, incómodo por lo que veía. Hyo no pudo aguantar más y enfrentó a Seon con tono directo. Entiendo que te guste Yeon, es guapo. Pero... Ching. ¿Por qué te gusta él? Seon lo miró, sorprendida, y negó rápidamente. No me gusta Ching. Solo estaba sonriendo al espíritu que lo acompaña, es una perrita guardiana. Se llama Boki, y es tan dulce que jamás lastimaría a Yeon. Pero su expresión cambió cuando mencionó a otra persona. A quien sí temo es a Do Yeon. Ella tiene un espíritu pegado, un bebé. Cuando estás cerca de ella, el aire se vuelve pesado, como si te faltara el aliento o te doliera la cabeza. Por otro lado, en la casona misteriosa, la policía se había hecho presente. Los youtubers que ingresaron sin permiso fueron encontrados inconscientes, sin explicación aparente. Ante la situación, la tía chamánica declaró que sería necesario realizar otro ritual para contener al espíritu. Fue entonces cuando nuestra hada chamánica recibió la llamada urgente de su tía. Al colgar, se despidió de Yeon con una sonrisa suave, tomando su mano por unos segundos, no solo para despedirse, sino para transmitirle la energía protectora del amuleto. Para disimular el gesto, también tomó la mano de Hyo, fingiendo un saludo casual. Hyo la miró confundido, pero no dijo nada, aunque claramente, lo sintió todo. Así que Seon se dirigió a la casona, su tía le dice que tiene que hacer algunas actividades antes del ritual de limpieza.
Por otro lado, Yeon se sentía ilusionado con Seon. Por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz, pero esa calma no duró. La misteriosa chamana Yeonhwa apareció de pronto. Con mirada fría y voz cortante, le dijo: «Me estoy cansando de salvar a tu familia de ti». Sin más, comenzó a sacar y lanzar al suelo las fotografías que estaban en la urna de su abuelita. Cada gesto era una provocación. «Tu padre tiene miedo», continuó. «Teme que Seon se acerque demasiado a ti». Mientras hablaba, Yeonhwa realizaba un ritual de limpieza sobre Yeon. Pero no era para protegerlo, sino para alejarlo. Yeon, cuando ingresa a su hogar, ve ahí el labial que Seon le había regalado. Lo levanta con nostalgia. Al día siguiente, Seon se encontraba cansada. Y Yeon con su mano cubre la cabeza de la ventana. Hyo también quería hacerlo. Pero desistió. En otro rincón del aula, el compañero más chismoso del salón estaba viendo un video viral, una exploración a la casona embrujada. En las imágenes aparecían claramente los youtubers entrando, pero también se veía, aunque brevemente, a dos figuras familiares, la hada chamánica y su tía. Intrigado, el chico fue directo hacia Seon, justo cuando ella despertaba de su siesta. La miró con detenimiento, frunciendo el ceño. «Oye, ¿tú no te pareces a una de las chamanas del video?», preguntó, entre curioso y sospechoso. Al notar la conmoción, todos en el salón comenzaron a rodear a Seon, intrigados. «¿Ya eres tú la del video?», insistían, una y otra vez. El compañero chismoso, más entusiasmado que nunca, la presionaba sin descanso. «O vamos, si no eres tú, repite lo que dice la chamana del video. A ver si puedes». Seon, algo nerviosa pero manteniendo la calma, les respondió con una sonrisa tímida. «No, no soy yo». En ese momento, Hyo y Yeon entraron al aula. Hyo, sin dudar, le quitó el celular al chismoso y dijo con firmeza: «Ni siquiera se le ve el rostro a la chamana en ese video. Estás molestando por gusto». Pero Yeon, visiblemente molesto, no se contuvo. Se acercó con tensión al compañero chismoso, dispuesto a enfrentarlo. El ambiente en el aula se volvió tenso, y nadie se atrevió a decir nada más. Hyo y Seon salieron rápidamente detrás de Yeon. Al alcanzarlo, Hyo le habló con firmeza. «No puedes descargar tu ira así, no es la forma». Pero Yeon, aún alterado, respondió con el dolor en la voz. «¿Y cómo se supone que hable, si la víctima está sonriendo?». Seon, intentando calmar la situación, intervino. «La próxima vez, yo misma me defenderé». Yeon la miró y respondió con dureza, pero también con ternura oculta. «Y él debería disculparse contigo, no conmigo». Esas palabras hicieron temblar a Seon por dentro. Quería gritar la verdad, decir que sí era una chamana. Que no era una coincidencia todo lo que él había visto. Pero, no podía. No aún. Entonces Hyo, decidido, fue tras Yeon una vez más. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. Justo en ese momento, apareció el entrenador. Hyo, improvisando, soltó con naturalidad: «Ah. Vamos a la cancha, a practicar». En la cancha de tiro con arco, Hyo intentaba entender cómo funcionaba todo, la postura, la tensión del arco, la dirección de la flecha. Yeon, con paciencia, le daba indicaciones mientras le mostraba la forma correcta de disparar. «Así debe alinearse el brazo», dijo Yeon, ajustando su postura. Hyo seguía sus instrucciones con concentración, hasta que, de pronto, soltó. «¿Sabes por qué Seon sonríe así? Porque yo le enseñé». Recordó aquellos días en que veía a Seon como una chica solitaria, encerrada en su mundo espiritual. Así que un día, simplemente se le acercó y le dijo: «Así quieres que los demás confíen en ti, primero tienes que sonreír». Volviendo al presente, Hyo bajó ligeramente el arco y miró a Yeon. «No seas tan duro con ella», le dijo con sinceridad. «Seon solo intenta protegerte». Luego, retomó posición, se preparó para lanzar otra flecha, y justo antes de soltar, agregó con firmeza: «Me gusta Seon. Y estoy aquí para protegerla». La flecha voló en línea recta, perfecta, como sus palabras. Mientras tanto, nuestra hada chamánica y su tía se encontraban en la casona embrujada, quemando papel blanco para purificar el lugar de impurezas. Pero ambas estaban distraídas. Al notar que no podían concentrarse, decidieron dejar el ritual por ese día. Camino de regreso, Seon le confesó a su tía: «Yeon odia a los chamanes». Su tía asintió con serenidad.
Le es normal, ver espíritus no es un talento envidiable. Está bien, Seon, mientras nadie te vea, estás a salvo. Pero justo entonces, alguien se acercó corriendo, era Yeon. Disculpen, dijo, un poco agitado, ¿podría tomarles una foto? A mi amiga le están molestando creyendo que es la chamana del video. Quiero demostrar que no es ella. La tía negó de inmediato. Así que Yeon se retira. Pero poco después, le escribió a Seon para disculparse. Al leer el mensaje, Seon se puso nerviosa, temiendo que el sonido del celular delatara su secreto. Así que, para evitarlo, ambas se retiraron en silencio. Seon caminaba con tristeza. Creía que había estado a punto de ser descubierta. Pero su tía, con una sonrisa cómplice, la animó. ¿Te gusta esto? Y le compro un conjunto de ropa. Luego le dice ve a verlo. Habla con tu primer amor. Esa simple frase iluminó el rostro de Seon. Con el corazón acelerado, se cambió y salió corriendo, feliz, rumbo a donde estaba Yeon. Mientras tanto, Yeon esperaba en silencio en el parque Yuwol. Cuando estuvo frente a ella, Yeon bajó la mirada y dijo con sinceridad. Y perdón, por lo cruel que fui. Seon sonrió con dulzura. Y no hay problema, ahora estamos bien, ¿verdad? Ambos compartieron un momento de calma, sintiendo que, por fin, las cosas volvían a su lugar. Pero justo entonces, las luces del parque se apagaron de golpe. Ambos permanecían en medio de la oscuridad del parque, rodeados por una quietud densa. Seon estaba inquieta, sabía que la energía Jin atraía a los espíritus. Cuando era niña, le temía mucho a la oscuridad, confesó, rompiendo el silencio. Pero aprendí a calmarme cuando sentía unas manos tibias junto a las mías. Sin decir más, tomó la mano de Yeon con suavidad. Mi tía me agarraba así, y yo dejaba de tener miedo. Yeon apretó levemente su mano y la miró con seriedad. No me gusta cuando fuerzas tu sonrisa, dijo en voz baja. Me recuerda a mí mismo, cuando era niño. Sé cómo se siente esa sonrisa vacía. Hizo una pausa, y añadió. Pero contigo, simplemente me sentí relajado. Las palabras lo envolvieron todo. Y sin contenerse, Seon lo abrazó con lágrimas en los ojos, como si por fin alguien la hubiera entendido. Fue entonces cuando las luces del parque volvieron, iluminando lentamente la escena, dos almas encontrándose en medio de la oscuridad, compartiendo su dolor y un poco de paz. A la mañana siguiente, Seon se encontraba frente a la puerta de la casa de Yeon, con una gran sonrisa. Esta vez, vamos en bicicleta, le dijo. Sin pensarlo, Yeon aceptó. Así, dejaron atrás a Hyo, que los observaba desde el paradero con cierta sorpresa. Como dos jóvenes enamorados, Seon brillaba de alegría, y su energía era tan contagiosa que Yeon no pudo evitar sonreír también. El aire fresco, las risas compartidas, y la libertad del momento, todo parecía perfecto. Llegaron tarde al colegio, sí, pero esta vez, no era Hyo quien sostenía a Seon al bajarse. Ahora, era Yeon. La tía chamánica fue en busca del chamán del dragón. Con determinación en la mirada, le dijo. Estoy buscando a Yeonfa. El chamán, algo intimidado, respondió con una sonrisa tensa. Hace tiempo que no la veo, pero puedo llamarla. Marcó el número y, al poco tiempo, Yeonfa respondió con frialdad. Eso no es asunto de ustedes. Estoy ocupada. Y sin más, colgó. En realidad, Yeonfa se encontraba en la casona embrujada, envuelta en un nuevo ritual. Mientras tanto, Yeon tomó una decisión importante. Aceptó unirse oficialmente al equipo de tiro con arco. El entrenador, emocionado, le dijo. Muy bien, pero antes deberás completar el ritual de iniciación. Tienes que rodear la casona embrujada, por el cual tienes una hora. Yeon lo miró en silencio. No sabía que esa prueba cambiaría todo. Paralelamente, nuestra hada chamánica se dirigía sola a la casona embrujada. Su misión era preparar el espacio para el ritual, sin saber que alguien más ya estaba allí. Mientras realizaba los primeros pasos del rito, un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió una presencia. No era una más, era otra chamán. Seon, aunque agotada, se mantuvo firme. Fue entonces cuando Yeonfa apareció entre las sombras. ¿Quién eres?, preguntó Seon, con cautela. Pero al no reconocerla, asumió que era una de las chamanes que su tía estaba reuniendo. Mi tía vendrá pronto, le dijo con calma. Yeonfa, en cambio, le bloqueó el paso y con un gesto rápido, le quitó el velo que cubría su rostro.
Quería ver cuán hermoso era tu rostro, dijo con una sonrisa ambigua. Seón retrocedió, molesta. Devuélvemelo. Y lo haré, cuando vea cuán preparada estás, respondió Yeonfa, desafiándola. Sin dudarlo, Seón aceptó el reto. Un duelo de danza chamánica comenzó entre ambas, los movimientos cargados de energía ancestral y desafío. Yeonfa, sorprendida, no podía evitar sentirse fascinada por la fuerza y la luz de Seón. Pero lo que ninguna de las dos sabía, era que Yeon ya había llegado a la casona. Desde lejos, oculto en la penumbra, fue testigo de la escena. Y entonces, vio el rostro de nuestra hada chamánica descubierto. Su corazón se detuvo por un instante. La verdad, por fin, empezaba a revelarse. En los siguientes episodios, vemos cómo el rechazo de Yeon hacia los chamanes sigue intacto, y ahora, más intenso que nunca. Su aversión hacia Yeonfa es aún mayor. La luz que por fin había encontrado, se desmoronó. Como él mismo dijo, fue un sueño imposible. Porque al final, Seón era una chamana. Y eso lo cambiaba todo. Seón, con el corazón roto, solo pudo decirle. Entonces, solo déjame estar a tu lado 5 días. Yeon, confundido, no sabía qué creer. ¿Qué fue real? ¿Y qué solo una ilusión? Mientras tanto, Yeonfa fue tajante. Ver espíritus no es una habilidad, es una maldición. Y Seón, poco a poco, comenzaba a sentirlo también. Ser un amuleto humano, ya no parecía suficiente para proteger a quienes amaba.